Vamos con otro videito, el video 3, que lo van a ver citado en el material de apoyo cuando empiezan a trabajar con energía interna. Entonces vamos a ver por qué se lo cité ahí adelante de todo, porque les escribí esto. Diferencial inexacto, dice por ahí, ya que el resultado es una cantidad y no un Q2 menos Q1. Es decir, es una forma de escribir, porque en realidad cuando integramos, por ejemplo, vieron que dW es igual menos P externa por dB. Entonces cuando resolvemos esto, integramos de los dos lados. Entonces en realidad D de W no tiene mucho sentido. Porque justamente no puedo hacer integral entre W1 y W2. Eso no existe. Entonces en realidad lo que hay que terminar haciendo es poniéndole como ese tachón que significa diferencial inexacta. Acá sí, acá yo integro entre B1 y B2, porque B es una función de estado. Pero no puedo hacerlo entre W1 y W2. Por lo cual, lo que se hace es usar eso que se llama diferencial inexacto. Diferencial inexacto. Es decir, que el resultado de hacer eso simplemente es W, una cantidad, porque es una función de trayectoria. Y del otro lado sí yo puedo integrar desde B1 hasta B2, P externa por dB. Eso era una fórmula genérica, ¿se acuerdan? General, no necesitaba ningún tipo de restricciones para aplicarla. Bien, una vez dicho esto, cada vez que vayamos a escribir en forma diferencial, es decir, como variación infinitesimal, el trabajo y el calor se va a escribir así, de forma tal que ustedes ya saben que eso significa trabajo-calor, pero bueno, un chiquitito, ¿no? Entre un estado inicial y final, la trayectoria, durante el cambio de estado, durante el proceso, se produce calor o trabajo, y lo escribimos así. Eso es lo primero. Lo segundo es ver la definición de U, ¿verdad? Lo que está interesante es que para un cambio de estado que sea cíclico, es decir, si yo salgo de acá y vuelvo al mismo lugar, todas las funciones de estado, por eso dice por ahí DI, van a ser 0. Es decir, esta es una función de estado. Yo no sé cuál, pero va a ser una función de estado. ¿De acuerdo? O sea, el sistema vuelve a su estado inicial. Si el sistema vuelve a su estado inicial y durante ese proceso se realizó calor y se realizó trabajo durante el proceso, no hay otra que para el ciclo, por eso se pone integral cíclico, no es que sea un cálculo matemático distinto, ¿sí? Mismo a los profes de matemática esos signitos los matan. Lo que significa es simplemente que se va a evaluar el integral, en vez de entre el estado inicial y final, se va a evaluar entre el estado inicial e inicial, o sea, el estado final coincide con el inicial, sería desde 1 hasta 1, porque es un ciclo. ¿Ah? Por eso se le pone el simbolito ese, este simbolito que significa ciclo. ¿Ah? Nada más que por eso, es una forma de escritura. Y la suma de estas dos cosas, esperen que acá tiene que haber una diferente, la suma de estas dos cosas tiene que ser 0. ¿Cómo sé yo que tiene que ser 0? Porque retorna al mismo punto de partida. Entonces yo sé que para el sistema, para el sistema, tiene que valer 0. ¿Por qué? Para el sistema tiene que valer 0, porque el sistema retorna exactamente al mismo estado inicial, es decir, no puede haber variado su energía o cualquier otra cosa que sea una función de estado. Por lo cual, como eso para el sistema tiene que ser 0, entonces esta suma tiene que ser una I, es decir, una función de estado. Y ahí es donde se define la nueva función de estado de esta primera ley, como dice por ahí. Se define como du y es dq más w. ¿Ah? Esta es la definición de energía interna. Vieron que
vieron que no se define la energía interna como, no se puede calcular un valor absoluto de energía interna, sino que se calcula una variación. ¿Sí? Es importante que no es la U absoluta. A veces van a leer a los libros y dice la suma de todas las energías, de las partículas, energías potenciales, gravitatorias, cinéticas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver, entiendo que es una forma de tratar de imaginar qué es la energía interna, pero acuérdense que la termodinámica estudia sistemas desde el punto de vista macroscópico y propiedades medibles, macroscópicas. Entonces, eso es una explicación que sirve, pero es otro modelo, ¿de acuerdo? No es un modelo termodinámico, es un modelo de partículas que, bueno, nos puede servir para imaginar, pero no para explicar qué es la energía interna. ¿Sí? La variación de energía interna, entonces, es Q más W. Esa es lo que dice la primera ley. Esta es una formulación de la primera ley, como dice en el repartido. Vayan viendo esto y viendo el repartido porque no escribo todo lo que está en el repartido. Bien, entonces, ¿qué se observa? Que les puse ahí en el repartido observaciones. Bueno, se le denomina la energía interna para distinguir este tipo de energía de la energía mecánica. Es decir, lo que hablábamos recién, que la termodinámica supone no conocer en absoluto la estructura interna del sistema. Es más, no le importa qué tipo de molécula, qué tipo de enlace, no importa. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Para resolver la ecuación, les va a quedar obviamente delta U, porque es una función de estado, Q más W. Vean que según esta formulación, Q y W son formas de aumentar la energía interna del sistema. ¿De acuerdo? Y algo importante que aclara por ahí el repartido es que este trabajo incluye todo tipo de trabajo. El trabajo de expansión o compresión, que vimos el otro día en el videito, y también el trabajo adicional. El trabajo adicional lo vamos a mencionar muchas veces en el curso, y es, como dice el repartido, todo aquel trabajo que no sea de expansión y compresión. Eléctrico, magnético, etc. ¿De acuerdo? Bien, así que ya demostramos que la energía interna es una función de estado, así que dependerá de las variables de estado, ¿no? Va a depender de P, B y T. Y es una propiedad extensiva. Y aparece ahí, si lo leen, la expresión de Clausius de la primera ley, la forma más conocida, que es la energía del universo permanece constante. Vean cómo se deduce a partir de esto. Es bien simple. Así tienen por lo menos la primera ley un poco bien definida. ¿De acuerdo? La primera ley dice eso, la energía del universo permanece constante. Punto. Ahora ustedes tienen otras formulaciones como esta que escribimos acá. Como dijimos, la U era una función de estado, así que depende de las variables de estado, ¿verdad? Por lo cual, vamos a escribir la variación de U con las propiedades de estado, que es lo que tienen ahora. Que también les puse video 3 para explicarles un poquito. Vean, la variación de U, ¿de qué depende? De las variables de estado, dijimos, ¿no? Así que va a depender cómo varía U con respecto a T por dt, es decir, esto es, cómo varía U con T, y esto es cuánto varía T, porque no es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo varía U con T? Bueno, crece, decrece, crece mucho, decrece mucho. Por ejemplo, si esta derivada les da 100, bueno, es bastante creciente, ¿no? Por cada grado que aumente la temperatura, la energía interna aumenta 100 veces más. Bien, 100, pónganle, ¿no? Que vale esto que tengo acá. Esta derivada me dio 100. Fantástico, pero eso es por grado. Ahora tengo que ver cuántos grados sube la temperatura. Y si sube 80 grados, la energía interna aumenta muchísimo más. Entonces, cuando ustedes lean esto, simplemente es eso, ¿no? Lo que dijimos el otro día en el Zoom. Cómo varía U con T es la primera parte. Y cuánto varía T es la segunda parte. Bien, pero ahora tenemos que sumar la otra variación, porque no depende solo de T. Depende de P y de B. Pueden haber elegido P o pueden elegir B. En este caso elegimos B, ya que nos sirve nada más que por eso.
Así que U con respecto a B, a T constante, me he olvidado de ponerles cuál es constante, ¿no? En este caso, acá es B constante y acá es por dB. La misma explicación. ¿Cómo varía U con respecto a B? Por lo que varía B. Y ahí lo tienen escrito a la variación de energía interna en función de las variaciones de sus derivadas parciales. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y P dónde está? Bueno, si yo varío T y varío B, P no la puedo variar porque ya queda definida, ¿verdad? Todo esto a una masa fija, como dice el repartido, de gas. ¿Sí? O sea, P es una variable que está por las superficies termodinámicas asociada a P y T. A B y T. Entonces, si yo varío B y varío T, P me queda definida ya por esas variaciones. No tengo 3 grados de libertad, o sea, no puedo moverme en las 3 dimensiones libremente. Yo me puedo mover en 2, la otra queda fija. ¿De acuerdo? Bien. Y después lo que hace es decir, bueno, si solamente hay trabajo de expansión, deduce una expresión a partir de la cual trabajamos a volumen constante y trabajamos a presión constante. A volumen constante se llega a una expresión, obviamente, como es a volumen constante, solo hay trabajo de expansión, vean el repartido, volumen constante, solo trabajo de expansión, o sea, el trabajo adicional lo vamos a suponer 0, me queda la expresión, vamos a poner la expresión completa, du igual n c sub b dt. Esa expresión es interesante, dice que la energía interna de un sistema es función de la temperatura y nada más, ¿no? Porque C sub B es una función también de la temperatura. ¿Qué es C sub B? Lo tienen definido ahí en el repartido de antes, ¿no? Es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿De acuerdo? Bien, esa ecuación entonces, que si C sub B es constante, les queda simplemente delta U es igual NC sub B delta T, si es constante, es una expresión que deducimos solo para casos a volumen constante, porque estamos suponiendo eso. Ahora, esto es una función de estado, ¿no? La energía interna es una función de estado. Por lo cual, habría que ver si esto es válido solo para las condiciones a volumen constante o la podemos usar siempre. Esa es la consigna 3 del foro que tienen que discutir. Acá va a haber un poco de discusión. La idea justamente es entender algunas cuestiones que son útiles. Les recomiendo lectura y entendimiento a fondo. Vamos a discutirlo en el Zoom si podemos, sobre el experimento de Joule. Es algo que nos deja muy buenas conclusiones, ¿tá? Así que recuerden, si me hacen acordar ustedes, discutir conclusiones del experimento de Joule. Eso en el próximo Zoom. Es esencial que lo trabajemos porque estas ecuaciones que hicimos acá, así esta ecuación, a partir de acá se sacan unas cuantas cosas y bueno, para un gas ideal algunas cosas son ciertas y otras no, para una sustancia X en otro estado de agregación más o menos, eso es lo que hay que discutir un poco, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer en el próximo Zoom. Y luego tenemos los cambios a presión constante. Si la presión es constante, aparece otra variable de estado que está definida ahí, que es la entalpía. La entalpía se define idéntica a la suma de U, o sea, de la energía interna, más P por B. ¿De acuerdo? Entonces, esa función nueva U más P por B, nos conviene denominarla distinta, porque es importante, porque termina siendo esa delta H, o sea, delta U más P por B, nos termina dando el calor a presión constante, Q sub P. Así como antes, acá nos vamos a terminar deduciendo que delta U es Q sub B, o sea, calor a volumen constante.
Delta H es calor a presión constante. Y como explica en el repartido, es muy utilizado en química, porque justamente todo el tiempo trabajamos con reacciones químicas que se realizan a presión constante. Fíjense lo que dice el repartido, que puse yo a discutir lo que hacemos en cuarto año, que en cuarto año se define la entalpía, pero se define como el calor a presión constante y listo. Obviamente no vamos a andar definiéndola así. Entonces me interesa que traten de observar qué pasa para líquidos y sólidos con U y H, porque la diferencia entre U y H, o sea, delta U y delta H, es este término. Entonces para líquidos y sólidos pueden ser muy similares. Aparece el concepto de C sub P, o sea, como antes aparecía C sub B, acá aparece C sub P, capacidad calorífica a presión constante. Recuerden que es para un mol, como antes en el repartido estaba, calor específico para un gramo, capacidad calorífica para un mol, ¿de acuerdo? Y el delta H también es una función extensiva, una propiedad extensiva, función de estado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar por ahora desde el punto de vista más físico-químico, más termodinámico con la entalpía, y una vez que terminemos este tema de primera ley, vamos a trabajar desde el punto de vista termoquímico, como se hace en sexto, pero un poquito más, ¿no? Bien, acá les recomiendo leer el experimento de Joule-Thomson y les muestro algunas cosas, las relaciones entre delta U y delta H, que hay una consigna en el foro para que discutan, piensen un poco cómo hacerla, que es la consigna, ya les digo, me parece que es la 4, o sea, la D, que buscan una relación entre delta H y delta U, y la 5 también, cómo se determina el delta U por un proceso de cambio de fase, a ver si lo podemos discutir en los foros. Estas cosas llevan tiempo, hay que estudiar, realmente es necesario que lean mucho porque está espeso, está bastante profunda esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, DH nos quedaría como N C sub P de T. La misma ecuación que nos quedó con U, con H. La diferencia es que en una es C sub B y la otra es C sub P. Capacidad calorífica a volumen o a presión constante. Y nuevamente la misma pregunta, ¿esta ecuación solo la puedo calcular a P constante? ¿No la puedo usar en otro momento, en otro tipo de proceso? Vamos a escribir mejor, solo a P constante. Y lo otro, ¿la entalpía es solo función de la temperatura? Según esta ecuación, sí, porque C sub P es función de la temperatura. Entonces acá nos quedan un par de cosas para responder muy interesantes, que hay que leer el repartido, pensar que es una función de estado y discutirlo, ¿sí? La energía interna es solo función de la temperatura, la entalpía es solo función de la temperatura, la energía interna la puedo calcular así solo si el volumen es constante, el delta H o la variación de entalpía lo puedo calcular solo así si es la presión constante. Esas son las cosas que hay que discutir. Les recomiendo el experimento de Joule, el experimento de Joule-Thomson, leerlo de los libros. Les recomiendo bien la lectura a fondo del repartido. Y bueno, y les recomiendo por favor la participación en el foro preguntando porque es un tema escabroso y esencial para el resto del curso. Si esto no queda claro, el resto del curso va a ser casi imposible de entender. Es muy importante que le den bola a esta parte que es la más básica y no es la más difícil, pero es bastante compleja, ¿tá? El próximo video, que se los dejo el sábado en el foro, es más corto y es solamente con los cambios adiabáticos, que como tienen algunas deducciones un poco distintas, las voy a hacer yo. Y estaríamos pronto con los videos explicativos que complementan el material escrito que les pasé. Espero que pasen un buen día, si lo ven hoy, el Día de los Trabajadores, y que estén estudiando mucho porque hasta ahora no hay ningún aporte sobre este tema nuevo, ni tampoco resoluciones de los ejercicios que faltaban, y el tiempo sigue corriendo, así que bueno, ojalá se den cuenta que es necesario meterle unas horas a físico-química y bueno, les mando un saludo grande, espero que estén bien y cuídense mucho.